uno, pacientes tipo 2. Es por eso que hay que ver qué tipo de paciente es, la edad del paciente. No vamos a tratar de 3 meses, en 3 meses bajar la hemoglobina glicosilada de 14, no la vamos a bajar a 6. Eso es el progresivo. Porque si nosotros bajamos, tratamos de bajar en 3 meses a 6, lo que nos va a dar como complicación es la hipoglicemia. Entonces, los valores óptimos de glucosa plasmática en pacientes diabéticos es de 80 a 130. Ellos son los valores. La glicosilada es de 7 o va a depender de cada paciente. Y la glucosa postprandial puede llegar hasta 180 80 miligramos, es decir, la glucosa 2 horas post almuerzo. Entonces, en este cuadrito vamos a ver, nos pone digamos, generalmente es un objetivo de 7, pero esto va de, digamos, cuándo vamos a ser más estrictos o cuándo vamos a ser menos estrictos. Esto va a ser de acuerdo a la comorbilidad del paciente. Cada paciente es diferente. Es decir, si un paciente, pues la expectativa de vida, digamos, si tiene más expectativa de vida, es decir, que es un paciente joven, entonces las medidas deben ser más. Acá, las medidas deben ser más. En cambio, si un paciente tiene una expectativa corta, digamos, un paciente que tenga un cáncer de pulmón, no le vas a exigirle, digamos, que baje su hemoglobina a 7, porque este es un paciente que no va a poder bajar a 7. Al igual que aquellos pacientes que presenten hipoglicemia, no les vas a exigirles, digamos, que bajen rápido la glicosilada porque te van a hacer más hipoglicemia, sino haces que, digamos, tu manejo de la hemoglobina glicosilada va a ser, digamos, de acuerdo a cada patología. En endocrinología, la hipoglicemia la vamos a ver diferente en pacientes diabéticos y no diabéticos. En pacientes diabéticos, la hipoglicemia es menor a 70. Y esto va a ser hipoglicemia con un paciente, digamos, es leve. Moderada la decimos cuando la hipoglicemia está menos a 54 y severa es cuando, digamos, el paciente no puede asistirse a sí mismo. Entonces acá nos dice la descripción, ¿no? Hipoglicemia leve es cuando el paciente se da cuenta y puede, digamos, hacer el tratamiento comiendo, digamos, algunos carbohidratos de liberación larga, por ejemplo, un dulce, un chocolate, un paciente con 70 de glucosa. En la que es la moderada o clínicamente significativo, en estos casos, estos pacientes tienen una clínica de hipoglicemia. La clínica de hipoglicemia es angustia, sudoración, sensación de frío, hambre. Pues en estos pacientes igual hay que tener cuidado, ¿no? Y el grado 3 o severo es cuando el paciente no puede asistirse por sí solo, es decir, que queda inconsciente, queda con trastorno de sensorio. Entonces, ¿qué hacemos para estos casos de hipoglicemia en pacientes, sobre todo, como les mencioné, con antidiabéticos orales o con insulina? Lo que hacemos es darle de 15 a 20 gramos de carbohidratos. Y estos pueden ser de combinación con grasa o combinación con proteína. Entonces, los carbohidratos, como mencioné, están, digamos, en las cosas dulces. Solo en este caso podemos darle nosotros cosas dulces o con azúcar a los pacientes diabéticos cuando hagan hipoglicémica. Entonces, 20 gramos a 15 gramos de carbohidratos nos equivale a un vaso de 240 ml de gaseosa. Es un vaso pequeño de Tecnopor, los que ustedes conocen, podemos darle eso. Un vaso de 26 de 240 ml de lo que es frugos. Podemos darle de una Inca Kola, si es que tenemos, un vaso, 240 ml. Bueno, todos son 240 ml que nos van a dar de 28 a 26 gramos de azúcar. Pero lo ideal, como les mencioné, son 15 a 20 gramos. Entonces, si tuviésemos en casa estos insumos, le damos al paciente. Si no tenemos en casa, ya pues lo que hacemos es agarrar un vaso de agua y damos 2 cucharitas de azúcar y eso le damos al paciente para que pueda evitar la hipoglicemia, ¿no? Pues es que es muy importante el monitoreo con los hemoglucotes. Y si el paciente ya puede comer bien, está despierto, alerta, lo que podemos darle, si tenemos en casa, podemos darle 2 rebanadas de pan, podemos darle un mini chocolate sublime y también podemos darle 8 galletas, estas fiel, ¿no? Podemos darle.
8, que equivalen a 28 gramos. Ya. Entonces, ya hemos hablado de la actividad física, hemos hablado de la conducta y vamos a hablar ahora de lo que es la farmacología. Entonces, la dieta en un paciente con obesidad va a depender del peso. Generalmente nosotros decimos en mujeres que pueden de 1200 a 1500 kilocalorías, en hombres de 1500 a 1800 kilocalorías, y lo ideal es que el peso se reduzca en los 3 primeros meses de 3 a 5% y posteriormente hasta el 7%. No van a esperar que un paciente que pesa 100 kilos vuelva a pesar 60 de un día para otro, no. Eso se va haciendo progresivamente. Entonces, de acuerdo al índice de masa corporal, vamos a ver que de 25 a 26 de IMC, lo que nosotros indicamos es la actividad física, la alimentación saludable. Pacientes que ya tengan mayor a 40, en esos pacientes nosotros también decimos que tienen que ir con la actividad física. ¿Qué pasa en aquellos pacientes? En todos, como ven, en toditos se les da actividad física y alimentación saludable, al igual que en los 27 a 29.9 de IMC, que esto sería un sobrepeso. Podemos indicar algunos fármacos. En estos fármacos hay para la obesidad, pero como muchas veces menciono yo a los pacientes, los fármacos para la obesidad solamente se da cuando el paciente, digamos, después de no haber logrado con la alimentación saludable y la actividad física bajar de peso, le damos. Cuando empezamos a dar acá los fármacos, a partir del IMC de 27 y hasta más de 40. ¿Cómo hacemos con los pacientes que tienen un IMC mayor a 30 y no pueden bajar de peso? En estos pacientes igual, se les indica la alimentación saludable, la actividad física. Acá añadimos lo que habíamos mencionado con mayor de 29, podemos añadir lo que es los fármacos. Y bueno, si no resulta con fármacos y alimentación, tendríamos que iniciar lo que es o sugerir la cirugía metabólica, la bariátrica, ¿no? Entonces, a partir del 30 se pueden tener esas consideraciones, ¿no? Actividad física, farmacoterapia y cirugía bariátrica. La cirugía metabólica, bueno, bueno, yo tengo la experiencia que he visto en pacientes cuando tienen mayor a un IMS de 40, ¿no? Em, para mencionarles acá, los medicamentos para la obesidad que se utilizan, es la fentermina. Lo otro que utilizamos acá y yo lo uso y da buenos resultados es la lorcaserin, no es lorcaserina. Bueno, este es perdón, el Orlistat. El Orlistat es el que yo utilizo de una dosis de 120 miligramos. Empiezo con una tableta, luego vamos a dos. Lo malo del Orlistat es que nos puede dar a un dolor abdominal, hay disconfort, hay flatulencias, hay mala absorción de las vitaminas A, D y E. Y también digamos que puede confundirse con lo que es la hormona tiroidea, o la deficiencia o algunas convulsiones. Entonces, en estos pacientes empiezo por eso generalmente con una tableta para ver si les va bien o no les va bien y luego ya aumento a dos tabletas para bajar de peso. Este medicamento que se llama lorcaserina ya lo han sacado del mercado, así que no lo vemos, esos dos. Y lo otro que está entrando ahora en Perú y dando muy buenos resultados es el topiramato malafentermina y vemos estas dosis, ¿no? Todas las dosis que ustedes ven ahí, la presentación, con esas dosis utilizamos. Lo malo que en estos pacientes hay que tener o hay que mencionarles que puedan provocar parestesias, serostesias, constipación, dolor de cabeza. Otros medicamentos que se han estudiado para la obesidad es el natrexone con butropio, pero no lo tenemos aquí en Perú. Y el otro es los análogos de la GLP-1, el liraglutide, sacdenta. Es como la insulina que se coloca una vez al día. Esto trae muy buenos resultados por lo que es para lo que es bajar de peso. Entonces, ¿cuándo suspendemos el tratamiento farmacológico? Porque los pacientes nos preguntan, ya, doctora, tengo diabetes y ¿cuándo voy a dejar de tomar mi tratamiento? Generalmente, digamos, dejamos de tomar el tratamiento cuando hay una pérdida de peso menos del 5% en 3 meses o que no haya tolerancia al fármaco. Ahí suspendemos o cambiamos de medicación.
Ya, entonces, ¿cómo elegimos el fármaco? Entonces, al diagnosticar, se inicia con el manejo de estilo de vida y lo que es alimentación saludable. Entonces, si pedimos una hemoglobina glicosilada, si esta hemoglobina glicosilada nos sale menos de 9, podemos considerar monoterapia, es decir, que empezar con un fármaco. Y como mencioné en la práctica, los chicos, la monoterapia la utilizamos la metformina con cambios de estilo de vida, y actividad física, menos sedentarismo. Se inicia metformina si no hay contraindicación, como les había mencionado, pacientes eh, digamos, puedan presentar contraindicaciones a la metformina, como son flatulencias, vómitos, náuseas. Entonces, este paciente ha estado 3 meses con la monoterapia de metformina. Y si resulta que ha llegado a su meta, es decir, menos de 7, ¿qué hacemos con este paciente? Si el paciente alcanza los objetivos en 3 a 6 meses, en 3 meses, monitorizamos ya en 3 a 6 meses, próxima cita. Sin embargo, si el paciente no logra sus objetivos con una metformina, entonces lo que hacemos es que se podría aplicar o se podría añadir un fármaco más. Ya. Ahora, ¿qué hacemos si la hemoglobina glicosilada sigue igual a mayor con 9, con lo que es la metformina? Es decir, que los últimos meses el paciente no ha logrado su hemoglobina glicosilada menos de 7. Entonces, ¿qué hacemos? Se podría considerar en una terapia dual. Entonces, en la terapia dual, igual que en la terapia monoterapia, es cambiar estilos de vida. Vamos con la metformina, que es muy buena, y otro agente adicional, es decir, otro hipoglicemiante. Entonces, ¿tiene enfermedad cardiovascular? Sí, entonces agregamos un medicamento que reduzca el efecto adverso de la enfermedad cardiovascular, como son los inhibidores de GLT2. No tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, se agrega un segundo agente, luego de considerar el efecto específico de la droga y los factores de paciencia. Es decir, si el paciente tomaba una metformina y su glicosilada hacía 9, pues aumentamos otro medicamento, ¿no? Ejemplo, podría ser la glimepirida. Y esto lo damos o monitorizamos por 3 meses. Si en 3 meses este paciente no llega todavía a su meta, lo que tenemos que considerar es la terapia triple. Sin embargo, si controla en esos 3 meses, controla con la medicación, su control lo hacemos en 3 a 6 meses. La terapia triple es cuando no ha funcionado la terapia dual y vamos a darle cambios de estilos de vida, más metformina, más 2 agentes adicionales. O serían 4 medicamentos que recibiría este paciente. Perdón, 3 medicamentos más estilos de vida. Entonces, si aún así este paciente no controla, entonces nuevamente le solicitamos una hemoglobina glicosilada en 3 meses. Entonces, si este paciente sí monitoriza la hemoglobina glicosilada, lo vemos, ¿no? Cada 3 a 6 meses. Sin embargo, si no controla, evalúa la toma de medicamento o considera terapia inyectable, como es la insulina. Entonces, pero también va a depender del paciente y del médico. Digamos, yo empiezo con monoterapia, luego le añado Glemax, digamos que es la glimepirida, y si yo veo que, digamos, con estos fármacos no controla la glucosa, le doy insulina. Y esa es la terapia inyectable. Entonces, para que ustedes puedan ver, tenemos lo que son las biguanidas. La eficacia de la reducción de la glicosilada es 1.29, no causa hipoglicemias, es neutral, pérdida de peso potencial. ¿Qué más? No hay alteración lo que es y un ICC pacientes o pacientes que tendrían otra patología. El costo es barato, es vía oral. Y sí hay que tener cuidado con los enfermos renales. La contraindicación es con una tasa de filtrado glomerular menos de 30. Entonces, las biguanidas, ¿en el que nos hacen las biguanidas? Nos disminuyen la producción hepática de glucosa, disminuyen la absorción intestinal de glucosa, sensibilidad a la insulina aumenta y captación y utilización periférica de esta, ¿no? ¿Cuál es lo malo de las biguanidas? Está contraindicado en pacientes que tengan acidosis láctica en menos de 30 ml minuto. Y en el hígado es importante, ¿no? Saber lo que es la acidosis láctica.
De las bigonías que se conoce es la metformina, vienen todas las presentaciones, 500, 2000, perdón, 850, 1700, con liberador, con protector gástrico de 750 con protector gástrico y al igual que 1000. La dosis máxima que podemos llegar en estos pacientes es hasta 2400, ¿ya? Al día. El otro grupo que tenemos de medicamentos son los inhibidores de los receptores de CGLT2. Estos medicamentos lo que van a hacer, el mecanismo de acción es bloquear la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal, porque habíamos visto que a este nivel hay una mayor captación de receptores, eh, lo cual va a hacer que se reabsorba la glucosa, ¿no? En vez de que se elimine, se reabsorbe. En cambio, este medicamento lo que hace va a ser bloquear estos receptores, entonces la glucosa ya no se reabsorbe, sino se elimina por la orina. Estos nos hacen bajar la glicosilada en 0,6 a 1, no producen hipoglicemias, hay un cambio muy productivo en lo que es peso, es decir, que te disminuyen el peso, hay una protección cardiovascular, lo malo es el costo, es oral, y el beneficio, digamos, el beneficio de los pacientes es eso, ¿no? Que nos van a darnos el efecto protector cardiovascular. La dosis la vamos a considerar de acuerdo al filtrado glomerular, ¿ya? Desventajas, con la canaglifosina se han visto algunos estudios que pueden dar lo que son amputaciones menores, infecciones geniturinarias, hay que tener, cuando damos este medicamento, hay que decir al paciente que tiene que tener un buen aseo, y poliuria no puede dar por disminución de la presión y el vértigo. Los inhibidores CGLT2 tenemos lo que es la canaglifosina, la APA, dapaglifosina y la empaglifosina con sus dosis, ¿no? Los agonistas de los GLP-1, como hemos visto en el video, todo esto, digamos, si lo han podido observar en el video, esto me lo van a entender más, porque solamente relaciona la fisiopatología con lo que es el tratamiento. Al igual, digamos, esos GLP-1 te bajan la glicosilada de 1 a 1,5, son los que tienen mayor efecto, no causa hipoglicemia. Enfermedad cardiovascular, ahí es una protección, como les menciono, el alto costo, al igual que los inhibidores de GLT2 son muy costosos, la vía subcutánea es diario, pero te ayuda a bajar de peso, ¿no? Es muy bueno este medicamento. Las ventajas son efectos gastrointestinales, puede dar dolor, perdón, vómito, diarrea, náuseas, pancreatitis aguda, hiperplasia de célula C. Y en mecanismo de acción, como les mencioné, es el de los análogos de GLP-1, es secreción de la insulina, y depresión de lo que es la glucosa dependiente perdón, la disminución de glucagón, retarda el vaciamiento gástrico y aumenta la saciedad. Es por eso que se puede bajar más de peso que con otros medicamentos. Estos son los agonistas GLP-1, los que tenemos aquí en Perú son la liraglutide y la dulaglutide. Esos son medicamentos que nos sirven tanto para manejar el peso como es diabetes y vienen así en la pizarra. Esta es la dulaglutide, este se aplica una vez a la semana, solo una vez. Los inhibidores de DPP4, al igual que en el videito, estos nos van a ayudar a aumentar la secreción de insulina dependiente de la glucosa y disminución del glucagón dependiente de la glicemia. Nos ayuda a lo que es la eficacia para disminuir la hemoglobina glicosilada, va de 0,5 a 0,8, no es mucho, por eso que muchas veces nos estudian. Hipoglicemia no te causa, el efecto cardiovascular tampoco, te protege. Y bueno, hay que tener mucho cuidado en la enfermedad renal crónica para estos medicamentos, ¿no? Y hay un ajuste renal cuando la tasa de filtrado glomerular va de 30 a 50. Desventajas, ahí puede producirnos urticaria, angioedemas, es por eso que hay que tener mucho cuidado, el aumento de las pancreatitis y lo que son el dolor articular. Los inhibidores de DPP4 tenemos la sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina, con sus dosis máximas que podemos dar al día. Las
tiazolinedionas, que son medicamentos que ya no usamos mucho. El mecanismo de acción es el aumento de la sensibilidad a la insulina. Y las desventajas nos pueden dar la falla cardíaca con la pioglitazona y rosiglitazona. Hay un aumento de la retención de líquidos, nos da un ISC. Hay un aumento de las fracturas en pacientes posmenopáusicas. Y se vio que había en un grupo de estudio, había un aumento del cáncer de vejiga, la pioglitazona, es por eso que se sacó del mercado. Y con la rosiglitazona nos daba un aumento del LDL, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero sí nos mostró que en aquellos pacientes que tenían NASH, es decir, hígado graso, había una adecuada mejoría. En sí, estas no las usamos mucho, pero para que tengan conocimiento. Las triazolinadionas que hay en el mercado es la pioglitazona y la rosiglitazona. Las sulfonulureas es la que ustedes conocen, todas las sulfonulureas. En este caso, ¿cuál es el mecanismo de acción? Es aumento de la secreción de insulina a nivel de la célula beta pancreática y la desventaja nos produce hipoglicemias. Esa es la única desventaja. Las sulfonilureas que se tiene de gliburide, glipizide y la glimepiride. Acá le falta la glicaside. Entonces, esos son los medicamentos. Acá falta la glibenclamida. Ay, la glibenclamida. Acá nos falta la glibenclamida también. Ya. ¿Y cómo hacemos, digamos, la terapia? Acá nos menciona en pacientes adultos cuando tienen una diabetes, ¿no? Si la hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 10, con una glucosa en ese momento de 300, pero este paciente no está sintomático, es decir, que no hace respiración acidótica, no hay descompensación, la terapia combinada inyectable con inyectable es ideal. Es decir, darle metformina más una insulina. Entonces tendríamos que darle una insulina basal y la insulina la podemos empezar con 10 unidades o 0,1 a 0,2 unidades kilogramo día y más una metformina desayuno y cena, ¿no? Bueno, acá está la tablita de lo que son, cuánto es el tiempo que dura cada insulina, su tiempo de vida, el pico de acción, la duración, el tipo de insulina. Acá tenemos las ultra rápidas, intermedias, lentas, ultralentas y acción rápida. En pacientes con diabetes tipo 1 utilizamos una ultra rápida con una ultralenta, ¿ya? Esta tablita nos da a conocer cuánto es el tiempo de acción de las insulinas. Vemos que las insulinas, las que son aquellas ultra rápidas, se van a aplicar generalmente en el desayuno, almuerzo y cena en pacientes que no controlan la glucosa durante su estancia, ¿no? O durante su monitoreo. Entonces, las ultra rápidas empiezan a hacer el efecto a los 5 minutos, pero te duran hasta 3 a 4 horas. Luego desaparece. La regular, igual, te dura hasta 4 o 6 horas. La NPH, que muchos pacientes utilizan, te dura de 10 a 16 horas. La Detemir te dura hasta 20 horas. La Glargina, igual a 20 horas. Y la de Gludex dicen que te dura más de 48 horas, pero eso no significa que cada 48 horas te vas a ponerte la insulina, sino que vemos un tiempo, digamos que su pico va a ser, digamos, es una curva plana, pero esta insulina de glutes nos cubre con una insulina basal todo el día, lo cual no hacen, digamos, la NPH, es por eso que la NPH se coloca 2 veces al día. A ver acá, vamos a leerlo. Las insulinas pueden ser humanas o análogas, la eficacia son muy altas, esto nos controla más rápido la glucosa. Hay hipoglicemia, eso es cierto, puede aumentar de peso. No se ha visto si, digamos, hay un beneficio, ¿no? en cuanto a lo que son las enfermedades cardiovasculares con la insulina. El costo puede ser alto, bajo, va a depender del laboratorio donde compre la insulina. Se da en insuficiencia suprarrenal crónica.
Las desventajas es, digamos, se necesita una mayor zona de aplicación, es decir, si este paciente se queda 5 o 6 meses con insulina, no va a haber dónde pincharle. Alto riesgo de hipoglicemia con insulina, tanto los humanos, las insulinas humanas como los análogos. Entonces, eso es parte del tratamiento. A veces hay que aprenderse los nombrecitos, pero como les digo acá, lo que interesa a uno es saber cuál es la variedad de medicamentos. También hay que saber que, de acuerdo a la fisiopatología, dónde podemos dar nosotros esos medicamentos. Y como les mencioné en la anterior clase, ustedes ven la fisiopatología y de acuerdo a eso van a dar la medicación. Es decir, si queremos un inhibidor de CGLT2, es decir, una DAPA en empaglifosina, tenemos que saber cuál es su mecanismo de acción. Son muy buenos estos medicamentos, pero hay que saber los riesgos, beneficios de cada, de cada fármaco. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, disculpe, para transformar los milimolitros a miligramos por decilitro, ¿qué equivalencia se utiliza, doctora? Ya, eso El sobre valor de todo ello. pasa en lo que es eso sobre todo pasa en los resultados. Por los resultados, porque obviamente eso pasa ¿dónde pasa esto? Digamos, en el seguro. En el salud te dan los resultados milimol, están en milimoles, ¿verdad? Sí, doctora. Porque generalmente en el MISA nos dan en miligramos. Entonces, uno es que yo utilizo mis tablitas de conversión. Utilizo mi tablita en el cual me convierte. Le pongo ahí mi valor y me convierte. Pero, digamos, un paciente, a ver, que tenga glucosa. Tun, 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 tun. Glucosa a ver, de 216,5 miligramos, cálculo. 0,6. No, espérense, milimoles. Yo utilizo mi calculadorita, pero espérense, ahorita te voy a dar la respuesta. Ya, 117 entre 6,5. Más o menos por 18. Se multiplica por 18 en caso de la glucosa. Ya, pero esto va a depender también de si es triglicéridos, si es colesterol. Pero como le digo, yo agarro mi tablita que es un conversor y ahí lo convierto. Pero puedo multiplicar por 18. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces es muy importante esto de la medicación, ¿ya? Ustedes saben la medicación, entonces digamos, en un paciente que tiene una falla renal, que está con filtrado glomerular de 60, si vemos que ya hay una enfermedad renal crónica en estadio 2, podemos utilizar lo que son los inhibidores de CGLT2. En pacientes, digamos, que son obesos, lo que vamos a hacer es darle perdón, es darle la metformina. La metformina lo que va a hacer es eh, disminuir uno lo que es la resistencia a la insulina y lo otro que va a hacer que, digamos, se use la glucosa, digamos, de los músculos, se utilice la glucosa del hígado y es hacia las células. Entonces, por eso que nos baja de peso. En un paciente delgado no le vamos a poder dar metformina, o se le puede dar metformina, pero si le damos metformina lo que va a hacer es atender a bajar de peso. Está muy descompensado. Entonces, que lo que le damos puede ser una sulfonilurea. Ahora, si como han visto, ¿no? Si vemos que un paciente con terapia, con monoterapia, es decir, solamente metformina, no mejora, le podemos dar una terapia dual. Si a pesar de la terapia dual este paciente no mejora, le damos una terapia triple.
Y si con esa terapia triple no mejora, le podemos darle ya agregar un inyectable, es decir, una insulina o si no, un análogo de GLP-1. Eh, y lo que sí, en pacientes con cetoacidosis, que es la siguiente clase, en estos pacientes sí o sí a casa se van con insulina, ¿ya? Sí, Carlos, en el examen les va a venir con miligramos. Yo nunca he puesto con milimoles porque yo siempre he utilizado miligramos. Bueno, el hospital nos da los resultados y donde yo he trabajado siempre me ha dado con miligramos, milimoles, ¿no? Así que no estén ahí porque